Capítulo 1. Captura. Cuando un pequeño guijarro cae en un charco de agua serena, provoca una onda en el agua en todas direcciones, perturbando incluso las aguas tranquilas y distantes. Science Daily, 29 de enero de 2007, XXX, Tsunade dijo que mi compasión sería mi muerte, reflexionó Sakura con amargura. Nunca pensé que ella quería decir eso literalmente. Sakura había sido enviada a una aldea en el país del fuego para hacer frente a un brote de una cepa de sarampión particularmente desagradable. No era una gran preocupación para los adultos maduros y sanos, pero varios niños pequeños habían contraído la enfermedad y luego habían muerto a causa de ella. Le tomó unos días, pero logró aislar a todos los infectados y a los sospechosos de estar infectados, planeando dejar que la enfermedad siguiera su curso en aquellos que por lo demás estaban sanos y fuertes. A los niños pequeños, el grupo peligroso, les había realizado jutsus curativos para curarlos. Desafortunadamente, una curación tan completa fue muy agotadora, y Sakura se había ido a casa con muy bajo chakra. Error número 1. Luego, cuando escuchó los sonidos de la batalla y los gritos de angustia en el camino delante de ella, se apresuró a ayudar sin considerar realmente las consecuencias. El error número 2. En resumen, algunos errores que la habían llevado a su situación actual. Luchar con un grupo de ninjas del sonido en un intento de liberar a un grupo de viajeros que estaban en el proceso de secuestrar. Una batalla que estaba perdiendo rápidamente. Su chakra estaba bajo, estaba agotada y se había lanzado a una batalla con más de 20 ninjas enemigos sin considerar realmente las consecuencias. Menos mal que no puede ser criminalmente estúpido, o me declararían culpable de los cargos en 5 minutos. La lucha había pasado de ayudar a las personas que están secuestrando a tratar de que no te secuestren a ti mismo. No sabía por qué estaban siendo tan indiscriminados con las personas que estaban agarrando, pero todos sus ataques claramente habían tenido como objetivo incapacitarla, en lugar de matarla. Tal vez Kabuto necesitaba gente para sus experimentos o algo así. Sakura bailó hacia atrás, evitando una lluvia de dardos que sin duda tenían algún tipo de veneno en la punta, y descubrió que se había olvidado de tomar en cuenta la posición del río cuando se movía. Otra señal de que realmente no estabas preparada para esta batalla, se dijo mientras dejaba que su cuerpo se inmovilizara para que la caída por la empinada pendiente no le rompiera ninguna extremidad. Ni siquiera estás pensando con claridad. Estúpido. La inmersión en el agua casi la deja sin aliento, pero Sakura tuvo suficiente presencia de ánimo para abstenerse de salir a la superficie instantáneamente. En cambio, se dio a la corriente, esperando que pudiera sacarla del peligro antes de que se le acabara el aliento en los pulmones. Se tomó un momento para agradecer que fuera la temporada de lluvias, por lo tanto, la fuerte corriente, y que el río fuera profundo. Cuando Sakura finalmente salió a la superficie y trepó a la orilla cubierta de hierba, se permitió esperar por un momento a verlos eludido, hasta que escuchó los gritos y el sonido de muchas personas chocando contra el bosque. Cualquiera que fuera la posición que ocuparan estos ninjas en Zaun, el sigilo no era su punto fuerte. Desafortunadamente, había llegado a un momento de calma en el río. La corriente no la arrastraría muy rápido aquí, y ciertamente no podría alejarla lo suficiente de ellos a tiempo. Podía correr, pero Sakura dudaba que llegara muy lejos. O podría luchar, y morir en un resplandor de gloria. Francamente, Sakura prefería la opción de luchar, al menos de esa manera no terminaría a merced de más de 20 shinobi sin moral ni escrúpulos, pero Naruto nunca la perdonaría. Más importante aún, Sakura nunca se perdonaría a sí misma. Había visto la desesperación que se cernía sobre su amiga como una nube después de su desastroso encuentro con Sasuke y no podía disculparse por quitarle otro amigo. No importa el costo para ella misma. Entonces revisó mentalmente sus planes. Tendré que dejarme atrapar, al menos durante un tiempo. Estoy tan agotado en este momento que tendré más posibilidades de escapar después de haber descansado un poco. Incluso si eso significa pasar una noche o dos como cautivo. No era estúpida. Sabía que estaba invitando a muchas variables a este plan al permitir su captura, pero en ese momento era la mejor idea que tenía.
Entonces, reuniendo lo último de su chakra, realizó un jutsu de transformación. Ella no iba a ser capturada como Haruno Sakura, porque eso solo invitaba a todo tipo de problemas. Ni siquiera iba a ser capturada como mujer. Algo le decía que no sería una buena idea ser una mujer cautiva. El pulso de energía en su cuerpo se apagó hasta convertirse en un zumbido de bajo nivel, y Sakura se inclinó sobre el agua para comprobar su trabajo. Un adolescente le devolvió la mirada, su piel unos tonos más oscura que la de ella, con cabello corto y castaño que caía sobre brillantes ojos verdes. Por alguna razón, un cambio en el color de ojos era difícil de mantener en una transformación, y como Sakura no tenía idea de cuánto tiempo se esperaba que siguiera con esta farsa, sintió que era mejor pecar por seguro. Al escuchar a sus perseguidores acercándose, Sakura rápidamente se quitó la falda para que pareciera estar vestida con ropa unisex y descartó todos y cada uno de los adornos ninja, empujándolos hacia un parche de juncos particularmente denso. Luego, aunque fue difícil de hacer, se tumbó en la orilla como un lagarto tomando sol, tratando de actuar como si no fuera completamente consciente de que el ninja se acercaba a ella. Con un poco de suerte, podría pasar por un niño que descansa descuidadamente en la orilla de un río. Ellos habían venido, y ella estaba bastante segura de que la mayoría de las personas huirían para salvar sus vidas al encontrarse con un grupo de ninjas. Se tensó a medida que se acercaban y finalmente miró hacia arriba cuando el shinobi del sonido surgió de entre los árboles. Sakura pintó su mejor expresión de incredulidad y conmoción con los ojos muy abiertos en sus rasgos, antes de ponerse de pie e intentar correr. No tenía que fingir correr a velocidades civiles. Su cansancio, sumado a tener que mantener su transformación, y ya estaba tan cansada que pensó que un caracol geriátrico podría dejarla atrás. Así que no se sorprendió cuando le agarraron los brazos y los retorcieron bruscamente, obligándola a arrodillarse. Chico. Uno de sus captores siseó, sus dedos apretando su cabello y tirando de su cabeza hacia atrás. ¿Viste a una mujer de cabello rosado pasar por aquí? Sakura sacudió la cabeza violentamente, tratando de actuar como si estuviera muerta de miedo. ¿A quién le importa?, espetó otro de ellos. Podemos cumplir con nuestra cuota con este. Llévatelo. Sakura se encontró empujada de regreso hacia el camino en el que inicialmente se habían enredado. Los viajeros a los que había intentado ayudar estaban colocados en una larga fila, con las manos atadas delante de ellos y atados entre sí con lazos alrededor del cuello. De hecho, se parecían mucho. Sakura se congeló cuando se dio cuenta. Esta era una línea de esclavos. Por supuesto, no debería sorprenderse. El sonido era tan corrupto que no le sorprendió que utilizaran esclavos o se beneficiaran de su venta. Sakura se permitió esperar que simplemente se vendieran en algún mercado en uno de los países menos hospitalarios. Sería mucho más fácil escapar de allí que de una fortaleza del sonido. Sin mencionar que podría encontrarse. Sakura sacudió la cabeza, sacando de su mente todos los pensamientos sobre Sasuke. Necesitaba concentrarse, ante todo, en su propia supervivencia. XXX, para cuando la línea de esclavos rezagados llegó a Zaun, Sakura estaba realmente furiosa con el mundo. Estaba furiosa consigo misma por ser estúpida y involucrarse en una batalla sin considerar las consecuencias. Estaba furiosa por el hecho de que ella y los otros prisioneros estuvieran siendo llevados a una base de Zaun en lugar de a un mercado de esclavos en alguna parte. Y definitivamente estaba furiosa con los shinobi que los estaban escoltando. Por supuesto, probablemente también estaban bastante furiosos con ella. En los 3 días desde que fue capturada, Sakura se había ganado la reputación de ser una alborotadora resistente. Había intentado escapar un total de 4 veces y cada vez la recapturaron y la arrastraron hacia atrás. Todavía le dolía la espalda por los azotes que le habían dado como castigo, aunque las heridas habían dejado de sangrar. Todo lo que habían logrado sus intentos fallidos de fuga fue transmitirle el mensaje de que tenía que aceptar la pelota, al menos por ahora. No podría escapar si la golpearan hasta casi matarla, ¿verdad? Lanzó una mirada compasiva a las personas frente a ella.
Después de 3 días de cautiverio, salpicados de constantes amenazas y sus propios castigos públicos por sus intentos de fuga, los viajeros parecían verdaderamente intimidados. Era casi irónico. Sus azotes tuvieron más impacto en ellos que en ella. Pero claro, ella era una kunoichi. Estaba acostumbrada al dolor. No era agradable de soportar, pero era algo con lo que podía lidiar. La línea se detuvo en lo que parecía ser un acantilado sólido, hasta que uno de los shinobi golpeó bruscamente en él. Sakura memorizó el patrón. 2 suaves, 3 fuertes y una puerta oculta se abrió en la roca. Sakura no sabía lo que estaba pasando, pero la línea de esclavos avanzaba con paradas y arranques. Su primer pensamiento fue que estaban siendo procesados de alguna manera, y la inquietud le invadió al pensar en lo que ese proceso podría implicar. Cuando fue su turno de ser empujada a través de la puerta, Sakura apretó la mandíbula y cuadró los hombros, decidida a enfrentar lo que le esperaba. Lo encontró. Era un hombre delgado que llevaba la diadema Zaun, sujetaba un collar y lo que parecía ropa marrón. Sakura pensó que podía distinguir a otros detrás de él, pero el cambio de iluminación del brillante bosque al oscuro corredor de piedra hizo que puntos brillantes brillaran en su visión mientras sus ojos se adaptaban. Alguien la agarró del pelo y ella resistió el impulso de arremeter, conformándose con flexionar las manos atadas con frustración. El hombre frente a ella levantó el cuello de cuero, luego frunció el ceño. «Puedo sentir un fuerte chakra en él», murmuró, haciendo un movimiento vago detrás de él que Sakura no captó en la poca luz. El collar que sacó hizo que la sangre de Sakura se congelara en sus venas, espesándose hasta convertirse en gelatina. Era cuero, sí, pero había una tira de metal adornando el medio, de la que sobresalía una larga aguja. Y no era una simple correa lo que lo aseguraba, sino lo que parecía una especie de candado. Y Sakura sabía que no quería ese collar cerca de ella. No tenía idea de lo que iba a hacer, pero esa aguja no parecía que fuera a ayudarla de ninguna manera. Así que se resistió al agarre que la sujetaba como un caballo salvaje, tratando inútilmente de liberarse del collar. Alguien le dio una patada en la parte posterior de la rodilla, obligándola a doblarse y enviándola al suelo. Unas manos agarraron sus hombros, manteniéndola abajo mientras su cabello se tiraba hacia adelante con tanta fuerza que sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, dejando al descubierto la parte posterior de su cuello. Ella todavía luchaba, pero no había mucho que pudiera hacer, y no pudo evitar llorar cuando sintió la aguja deslizarse en la nuca. Pero el dolor de la aguja no fue nada comparado con la sensación que recorrió su cuerpo cuando el collar se cerró, como una poderosa descarga eléctrica. No sabía qué hacía esa aguja, pero de alguna manera interfería con su chakra. Sakura luchó por mantener la transformación mientras el mundo se desdibujaba ante ella, sus extremidades se doblaban como ramitas verdes. Cada gramo de energía en su cuerpo se destinó a mantener la ilusión de un hombre bronceado y de cabello oscuro, y pareció funcionar. Ciertamente no hubo gritos de sorpresa o ira que indicaran que la ilusión se estaba deshaciendo. Cuando la pusieron de pie nuevamente, Sakura se dio cuenta de que el collar le había hecho algo a su chakra. No sabía qué, pero se sentía restringido. Como si la transformación fuera todo lo que pudiera mantener. Probablemente tiene la intención de restringir el chakra de alguna manera, se dijo a sí misma mientras le entregaban una simple bata marrón y la empujaban en dirección a los otros esclavos con órdenes de vestirse rápidamente. La aguja debe liberar algún tipo de toxina. Sabía que probablemente estaba destinado a mantener el chakra al nivel de un civil, pero tuvo suerte en ese sentido. Ya estaba agotada, por lo que el chakra que el hombre había sentido no era su verdadero nivel de chakra. En otras palabras, la restricción que le habían puesto probablemente no restringiría todo su chakra cuando lograra recuperarlo. Haría que luchar en una batalla fuera difícil, pero ciertamente tendría más chakra del que esperarían que tuviera. Al menos, suponiendo que el collar estuviera ajustado a un nivel específico. Liberada de sus ataduras y dejada con los otros esclavos, Sakura se dispuso a intentar cambiarse y usar subrepticiamente los restos de su ropa vieja para vendar su pecho. La transformación estaba muy bien, pero necesitaba asegurarse de que no hubiera ningún indicio físico de escote.
Al final, el pecho de Sakura no era completamente plano, pero ciertamente lo suficientemente plano como para sobrevivir debajo del informe esclavo. Físicamente podría pasar por un hombre, pero también necesitaría modificar su comportamiento hasta cierto punto. Durante el viaje, había estado sacando a relucir recuerdos de sus compañeros de equipo en un esfuerzo por emular el comportamiento masculino. Por supuesto, dado que sus compañeros de equipo eran Kakashi, Naruto y Sai, los otros prisioneros probablemente pensaron que estaba loca, pero era mejor que pensar que era una mujer disfrazada. Colocando su espalda contra la pared de piedra mientras los otros cautivos se arremolinaban confundidos, Sakura tomó nota de su entorno. Este parecía ser otro de los escondites subterráneos de Zaun, aunque no podía adivinar qué tan grande era o si era uno de los principales. Por lo que sabía, esto podía ser simplemente una parada antes de llegar a su verdadero destino. Haru. Sakura tuvo que recordarse a sí misma que debía volverse hacia el chico que se había dirigido a ella. Se había presentado como Haru, con el argumento de que sonaba como un nombre masculino, y como ya estaba acostumbrada a responder Haruna cuando era convocada, no sería muy difícil responderle. Sí, chico. Ella preguntó. ¿Qué crees que nos va a pasar? No lo sé, admitió Sakura, tratando de parecer no afectada incluso cuando su corazón se rompía por él. Tal vez están tratando de descubrir, callarse la boca. Sakura se sacudió automáticamente cuando uno de sus captores les gritó, su voz resonó a través de las paredes de piedra. Alguien no tomó su café hoy, murmuró en voz baja. El sarcasmo y la valentía la estaban ayudando a afrontar su situación. Mientras los desafiara de alguna manera, podía fingir que su futuro inmediato no lo decidirían sádicos corruptos. Has traído una buena cosecha, la suave voz desde las sombras envió un temblor a través del cuerpo de Sakura. Orochimaru. Al parecer, después de todo, los habían llevado a una de las bases principales de Zaun. Sus captores se inclinaron y el invocador de serpientes salió a la luz, con Uchiha Sasuke a su lado. Sakura se tensó, su corazón de repente golpeó contra sus costillas como las patadas de un caballo salvaje. Bueno, ¿hay alguno que te llame la atención? Orochimaru le preguntó a Sasuke, como si estuvieran hablando de un grupo de ganado. No necesito un esclavo. Espetó Sasuke. Y no lo hizo. Los esclavos de Zaun siempre le inquietaban. Sus cabezas inclinadas y sus ojos vacíos siempre agitaban algo en su interior. Algo que se dijo a sí mismo que era desprecio, pero que se acercaba peligrosamente a la lástima. Sin embargo, Orochimaru ignoró su arrebato y una llamarada de ira estalló en las entrañas de Sasuke. Haz tu elección, el Sannin se encogió de hombros. Ya que pareces tan reacio a que los esclavos ya trabajen aquí, Sasuke pasó sus ojos por encima del heterogéneo grupo aparentemente una familia de viajeros que habían sido asaltados en el camino. Y ahora, se enfrentaban a una vida de servidumbre. Sasuke se sacudió la nube de simpatía que amenazaba, obligándose a sentir nada más que disgusto ante el miedo obvio en sus ojos, la forma en que se encogían contra la pared como ratones escondiéndose ante un gato. Sus espíritus ya estaban decayendo. Luego sus ojos se posaron en el chico que estaba parado atrás. Él también estaba apoyado contra la pared, pero era una postura más cercana a la de un encorvado casual que a la de un encogimiento. Él también estaba desviando la mirada, pero no era por miedo. Al contrario, era más un acto de desinterés, como si incluso Orochimaru estuviera fuera de su atención. Y el cuello. El cuero asegurado con un candado de metal, Sasuke había visto ese tipo de collares antes. Solo se usaban para restringir a aquellos que podían manipular el chakra, aquellos que habían recibido entrenamiento como ninja. La curiosidad de Sasuke se despertó. El chico no podía haber sido mucho mayor que él, un genin que de alguna manera se había separado de sus compañeros de equipo, tal vez. Como si sintiera su mirada, la mirada del chico parpadeó para sostener la suya, y Sasuke se encontró mirando a unos brillantes ojos verdes. Ojos que eran feroces y enérgicos, y ciertamente no eran los ojos de un hombre destrozado. Había algo extrañamente familiar en esos ojos. Algo que tiraba del fondo de su mente, provocándolo con susurros de reconocimiento y ecos de recuerdos.
Él, dijo Sasuke sin rodeos, señalando al chico de ojos verdes. Sakura se mordió la lengua para evitar decir malas palabras. Tan pronto como el propósito de la visita de Sasuke quedó claro, Sakura había tratado de ser lo más discreta posible, rezando por buena suerte, para que él no la eligiera. No necesitaba un gran cubo de malestar emocional además de sus problemas actuales. Incluso había desviado la mirada, recordando que el contacto visual era una forma segura de llamar la atención de alguien. Y él la había elegido de todos modos. Excelente. Simplemente genial, incluso sus pensamientos eran sarcásticos. ¿Seguro que no te gustaría una de las mujeres?, murmuró Orochimaru. Los machos pueden ser físicamente más fuertes, pero las hembras pueden encargarse de ciertas necesidades. Aunque supongo que puedes usar a los machos para el mismo propósito, si tus deseos son tales. Sasuke no le prestó atención. Sakura, por su parte, estuvo a punto de gritar. ¿Cómo se suponía que iba a escapar cuando iba a estar cerca de Sasuke todo el tiempo? Se negó a admitir que una parte de ella estaba contenta. Por el amor de Dios, si hubiera estado preparado para matar a Naruto, ciertamente no dudaría cuando se tratara de ella. Un rápido tirón en su hombro sacó a Sakura de sus pensamientos horrorizados. Ve con Lord Sasuke, ladró su matón captor. Sakura puso los ojos en blanco, discretamente, no estaría bien buscar problemas, y obedeció. Sasuke se giró y se alejó por el pasillo sin mirar atrás. Asumiendo que se suponía que debía seguirlo, Sakura corrió tras él, mirando hacia el pequeño grupo de nuevos esclavos que Orochimaru estaba inspeccionando antes de que tuviera que doblar una esquina y quedaran bloqueados de su vista. Siguió a Sasuke por los pasillos, tratando de memorizar su disposición para cuando ella escapara. Cuando llegaron a una puerta pesada al final del pasillo, Sakura asumió que habían llegado a su destino, y se demostró que estaba en lo cierto cuando Sasuke abrió la puerta y entró sin preámbulos. Sakura entró detrás de él, un poco sorprendida por el tamaño de la habitación. Su apartamento no era tan grande. Sasuke señaló con la cabeza en dirección a un rincón desnudo. Duermes allí. Si quieres algún tipo de ropa de cama, consíguela tú mismo. Al parecer Sasuke era un bastardo con todos, incluido su esclavo. Alguien está enojado, Sakura respiró, demasiado bajo para ser escuchada. Pero ella había contado sin las paredes de piedra que amplificaban el sonido o los agudos oídos de Sasuke. ¿Qué fue eso? Nada, negó Sakura automáticamente. Dudaba que Sasuke siguiera la línea de investigación, probablemente lo consideraba inferior a él, y se sorprendió cuando él se giró hacia ella, con sus ojos negros penetrantes y buscadores. Sintió la necesidad de dar un paso atrás, pero se mantuvo firme con determinación. ¿Cómo te llamas?, preguntó de repente. Haru, dijo Sakura. ¿Apellido nombre?, interrogó Sasuke. No creo que quiera que lo sepas, espetó Sakura, sintiéndose desequilibrada y un poco nerviosa. ¿A qué estaba jugando Sasuke? Sasuke miró fijamente al chico, medio intrigado y medio exasperado. Haru ignoraba completamente su situación, no poseía muchas más agallas de las que Sasuke había estimado al principio. Incluso si el desafío le hizo querer golpear al niño, seguía siendo un buen cambio con respecto a la clase habitual de esclavos que trabajaban en Zaun. Pero Haru ya ni siquiera le prestaba atención. Sus ojos recorrían la habitación en lo que alguien menos perspicaz podría haber tomado por miedo. Pero Sasuke podía ver el cálculo en su rostro, el ceño ligeramente fruncido era un signo de concentración más que de inquietud, y supo que estaba escaneando la habitación sin ventanas en busca de puntos débiles obvios o vías de escape al lado de la puerta por la que acababan de entrar. ¿Ya estás planeando un escape?, señaló Sasuke, solo para ver cómo reaccionaría Haru ante la idea de que sus planes fueran descubiertos. ¿No lo harías tú, en mi lugar?, espetó el esclavo. Trátate con calma, Sakura, se instó a sí misma. Tómatelo con calma, tráelo con calma. Puedes hacer esto, Sasuke sonrió. Nunca estaré en tu lugar. Sakura reflexionó que había algo extrañamente reconfortante en el hecho de que la arrogancia de Sasuke no había cambiado.
Lo que digas, esperaba que su comentario pusiera fin a esta extraña conversación. ¿Por qué Sasuke se molestaba en hablar con ella? Por lo que sabía, ella era un joven esclavo con una boca inteligente a quien no quería que le sirviera en primer lugar. Lo que sí sabía era que no le gustaba la expresión de su rostro. Como si estuviera mirando un rompecabezas que no había sido terminado y estuviera tratando de descifrar cuál era la imagen completa. Como si ella lo intrigara y él quisiera descubrirla. Y, francamente, su escape iba a ser mucho más complicado si Sasuke la estuviera observando como un halcón. Cuando ella quería su atención, nunca la obtuvo y ahora, cuando no quería su atención, él se la estaba dando con creces. Fue algo divertido, en cierto modo, y también algo doloroso, pero Sakura no estaba dispuesta a insistir en eso. «Apestas, ve a limpiar», ordenó Sasuke, dándole la espalda. Sakura podría haberse sentido ofendida, excepto que sabía que él estaba diciendo la verdad. Entre 3 días de viaje por el desierto, un intento de fuga que la había llevado a un pantano y la sangre seca que le provocaba picazón en la espalda, incluso ahora, Sakura sabía que debía oler algo horrible. Y no iba a rechazar la oferta de una ducha. Al menos, eso es lo que ella pensó que él le estaba ordenando que hiciera. Entonces Sakura se dirigió hacia la puerta en el otro extremo de la habitación, la puerta que estaba bastante segura conducía al baño, mientras Sasuke ya estaba hurgando en un armario como si ella no estuviera allí. XXX, 5 minutos más tarde, Sakura decidió que amaba a quien había inventado la plomería interior. Los amaba completa, absoluta e incondicionalmente. Los amaba, los amaba, los amaba. Una ducha caliente nunca se había sentido tan bien. Pero si le picaron las ronchas en la espalda, haciendo que el agua a sus pies se teñiera de rosa por unos momentos mientras la sangre giraba en espiral hacia el desagüe, parte vieja y marrón, parte nueva y brillante de donde se habían reabierto las heridas. Sakura hizo una mueca al verlo, sintiendo con cautela sus heridas y dando vueltas en su mente a la posibilidad de infección. Por un lado, era joven y estaba en forma, comía bien, dormía mucho y, en general, mantenía su sistema inmunológico en buena salud. Por otro lado, estaba cansada, bajo mucho estrés emocional, y solo más por venir, y la lesión había estado expuesta durante muchas horas a tierra, polvo y mugre. La infección era una posibilidad definitiva. Tal vez no sea grave, pero ciertamente debilitante y molesto. Además, no dejaría pasar que Orochimaru simplemente matara a cualquier esclavo enfermo en el acto en lugar de atención médica. Sakura se paró bajo el agua y consideró lo que podía hacer. Podía informarle a Sasuke sobre las heridas si se infectaban, pero no tenía idea de cómo reaccionaría. Además, incluso si él decidiera tratarla, eso implicaría ser empujado y empujado por Kabuto, lo que Sakura estaba dispuesta a evitar a toda costa. Tanto él como Orochimaru, llegado a eso, ella tenía fe en sus habilidades de transformación, pero no estaba dispuesta a asumir que su disfraz era infalible contra gente como ellos. Por supuesto, siempre podría intentar curarlo ella misma. El collar limitó su chakra, pero no lo bloqueó con precisión. Claro, probablemente le darían una paliza si intentaba iniciar una pelea, pero probablemente tenía suficiente para unir las marcas en su espalda sin muchos problemas. Por otra parte, no sabía qué haría el collar si intentaba realizar otro jutsu mientras mantenía la transformación. Con ese pensamiento en mente, Sakura giró la cabeza hasta que pudo vislumbrar el espejo por el rabillo del ojo. Lo había evitado cuando entró, no por vanidad, más bien porque era simplemente extraño ver a un hombre mirándola, pero ahora pensó que tenía alguna utilidad para ello. Con una cuidadosa alineación de los ojos y el espejo, y quitando algunos mechones de cabello mojados del camino, por supuesto, Sakura pudo ver bien por primera vez la parte posterior de su cuello. Era una pequeña banda de metal parecida a la cerradura que la mantenía cerrada. Excepto que esto era redondeado y ligeramente elevado, y se preguntó si habría algún tipo de toxina en él. Eso explicaría la aguja y también la forma en que el área se había adormecido ligeramente. Y, suponiendo que solo hubiera una cantidad limitada de toxina contenida en el collar, eso significaba que esta sujeción tenía una fecha de caducidad. Llegaría un momento en que ya no funcionaría.
Por supuesto, tal como iba su suerte, esa fecha de caducidad probablemente sería dentro de 10 años. Sakura empujó y empujó el cuello, haciendo una mueca cuando tiró demasiado fuerte y la fina aguja se movió en su cuello. Aparentemente, la toxina solo adormecía hasta cierto punto. Si alguien alguna vez lo agarrara y lo usara para sacudirla, le dolería muchísimo. Sakura prometió en silencio no permitir que nadie tocara su cuello y finalmente decidió arriesgarse. No estaría de más intentar un poco de curación, solo ver con qué podía salirse con la suya. Además, no era como si necesitara curarlos por completo, solo lo suficiente para cerrarlos y lidiar con cualquier infección que ya se hubiera iniciado. Con una respiración profunda, Sakura presionó una mano contra su costado, reunió su chakra, y se arriesgó. La dejó mareada, ligeramente mareada y con un poco de náuseas, aunque eso podría haber sido el resultado del mareo, pero las ronchas sanaron hasta el punto en que se habían formado firmemente costras, aunque todavía estaban rojas y enojadas. Sakura se secó con una toalla, se vistió con la camisola marrón que estaba empezando a pensar que era la marca de un esclavo en Zaun, y comenzó a salir del baño, y logró detenerse justo antes de romperse la nariz contra el pecho de Sasuke. ¡Vaya! No pudo evitar exclamar, lanzándose hacia atrás y luego pateándose cuando se dio cuenta de que sus movimientos habían traicionado reflejos y gracia que los civiles simplemente no tenían. Claro, el collar era una marca de que habían sentido un chakra fuerte, pero por lo que sabían, ella podría haber sido una niña civil que simplemente estaba más en contacto con su chakra que la mayoría. Pero ella acababa de revelar que había recibido entrenamiento formal. Sasuke probablemente no podía adivinar el alcance, pero el hecho de que él supiera que ella lo había tenido era motivo de preocupación. ¿Qué estabas haciendo allí?, preguntó Sasuke en voz baja y amenazadora. Había sentido un agudo pico de chakra proveniente de la habitación, silenciado obviamente por el collar pero aún suficiente para sentirlo. No había sido suficiente para ser una amenaza, así que esperó hasta que Aro emergiera para confrontarlo. Tomándome una ducha, dijo Aro en un tono sorprendentemente tranquilo. Supongo que eso es lo que quisiste decir cuando me dijiste que me limpiara. Sentí un pico de chakra, dijo Sasuke sin rodeos, sus ojos comenzaron a sangrar en el rojo y negro de la habilidad de la línea de sangre. ¿Qué estabas haciendo? Sakura esperaba no estar a punto de empezar a sudar frío. Había un tono peligroso y una intensidad en su voz, como una hoja de acero afilado contra su cuello. Pero Sakura era una kunoichi, más específicamente, una ninja médico, que a menudo tenía que trabajar con pacientes que estaban muriendo mientras ella trabajaba con ellos, por lo que estaba acostumbrada a pensar rápido bajo presión. Si miento y no digo nada, él se dará cuenta, se dio cuenta. Entonces, Irekon, si quieres saberlo, estaba tratando de ver si podía quitarme el collar, dijo, encogiéndose de hombros descuidadamente para ocultar su inquietud. ¿Ahora me vas a golpear o algo así como castigo o puedo buscar una manta? Sasuke simplemente la miró fijamente por largos momentos, tanto tiempo, que la tensión comenzaba a acumularse en los músculos de Sakura mientras se preparaba para algo. Algún tipo de reacción por su parte. Posiblemente violento. Pero nunca llegó. Sasuke simplemente pasó junto a ella hacia el baño, el suave clic de la puerta cerrándose indicaba el fin de, lo que fuera que hubiera sido. XXX, Sakura arregló las mantas que había encontrado en un pequeño nido en la esquina, incómodamente consciente de los ojos de Sasuke puestos en ella. Él no había dicho nada y el silencio la ponía nerviosa. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, preguntó finalmente. Estaba bastante segura de que los esclavos no deberían preguntar nada a sus amos, pero no podía soportar más esta observación silenciosa. La expresión de Sasuke ni siquiera parpadeó. Quiero decir, ¿qué trabajo me vas a pedir que haga?, Sakura elaboró. Sasuke se encogió de hombros, un pequeño y económico movimiento de sus hombros, como si detestara desperdiciar energía. Mantén la habitación limpia, mantén mis armas en buen estado y haz lo que te diga. Sakura se giró para envolver una de las mantas en algo parecido a una almohada, poniendo los ojos en blanco en el momento en que estuvo de espaldas a él.
Como si le hubieran dado una señal invisible e inaudita, Sasuke caminó hacia la puerta y salió de la habitación, deteniéndose solo para indicarle que no saliera de la habitación cuando él se fue. Sakura no tenía idea de qué hacer con eso, tal vez él estaba entrenando, pero no estaba dispuesta a desperdiciar esta oportunidad de oro. Procedió a hurgar lenta y cuidadosamente en la habitación de Sasuke, catalogando meticulosamente a qué tenía acceso, por si acaso. Cuando estabas en territorio enemigo, nunca sabías lo que podías necesitar. Tomó menos tiempo del que había pensado. La habitación de Sasuke era grande, sí, pero bastante espartana en términos de muebles y equipamiento. Tenía una cama, un armario y un estante donde guardaba sus armas, y eso era todo. Sus artículos de baño consistían en jabón, champú, cepillo de dientes y pasta de dientes. Cuanto más lo miraba Sakura, más parecía una habitación de invitados. El tipo de cosas que llevarías a un viaje de campamento. Solo lo necesario, porque no ibas a estar allí por mucho tiempo. Pero claro, Orochimaru se movía de una base a otra cada pocas semanas, por lo que probablemente era seguro asumir que Sasuke se mudaba con él. Mejor asumir eso que decirse a sí misma que Sasuke solo había tenido la intención de que su estancia en Zaun fuera temporal. Asegurándose de que había hecho una lista mental de todo lo que podría necesitar, y sintiendo que probablemente era tarde en la noche, difícil de saber en el metro, pero los ritmos circadianos de Sakura exigían dormir, se acurrucó en sus mantas. Sasuke aún no había regresado, pero si quería algo, tendría que despertarla. Después de realizar un rápido truco de jutsu que Tsunade le había enseñado, una forma de garantizar que la transformación se mantuviera mientras dormía, que requiere un control de chakra muy afinado, Sakura se acurrucó sobre sí misma y cerró los ojos, diciéndose a sí misma que descansara antes. Ella intentó escapar. Capítulo 2. El irrompible. Cada vez que una persona defiende un ideal, o actúa para mejorar la suerte de los demás, o ataca la injusticia, envía una pequeña onda de esperanza, y cruzándose entre sí desde 1.000.000 de diferentes centros de energía y audacia, las ondas construyen una corriente que puede derribar los muros más poderosos de opresión y resistencia. Robert F. Kennedy, XXX, levantarse. Vino una voz irritada y mordaz desde arriba de ella. Los ojos de Sakura se abrieron de golpe y luchó por sentarse en la maraña espinosa en la que se había convertido su nido de mantas. ¿Qué es? Preguntó, frotándose los ojos y bostezando cuando se dio cuenta de que no había ninguna amenaza inmediata. Terremoto y este lugar está a punto de derrumbarse. ¿Fuego? No, dijo Sasuke, en el tono de quien habla con un niño con discapacidad mental. Es una esperanza, murmuró Sakura, poniéndose de pie. Sasuke miró fijamente a Haru, sabiendo que debía frenar la actitud del chico, pero en realidad no quería hacerlo. En un lugar donde todos automáticamente accedían a sus deseos y prácticamente lamían sus zapatos, era bastante reconfortante poder hablar con él. Le recordó una época que había jurado no volver a visitar nunca. Ven conmigo. Ordenó, saliendo por la puerta. Debes mantenerte 2 pasos detrás de mí en todo momento. Sakura se erizó incluso mientras corría tras él, la ira se arremolinaba en su estómago. Si un hombre le hubiera dicho que hiciera eso en Konoha, ella le habría gritado sexista y lo habría golpeado en el trasero. Excepto que aquí, ella estaba fingiendo ser un hombre, por lo que optó por la que probablemente habría sido la reacción de Naruto. Sí, señor bastardo, gruñó ella. Sasuke se detuvo tan abruptamente que fueron solo reflejos ninja los que salvaron a Sakura de chocar contra él. ¿Cómo me llamaste? No se giró, pero los pelos de la nuca de Sakura se erizaron de todos modos. Bastardo. Nunca vuelvas a llamarme así. Su voz era baja, pero la amenaza que había en ella era perfectamente clara. Sí, señor, imbécil, dijo Sakura antes de que pudiera censurarlo. Eran momentos como estos los que la hacían preguntarse si tenía algún tipo de deseo de muerte subconsciente. Tampoco me llames así. Sasuke prácticamente gruñó. Solo se giró cuando estuvo seguro de que su expresión era controlada e indiferente.
Escuchar a Haru decir los apodos favoritos de Naruto para él había hecho que su estómago se revolviera incómodamente. Está bien, entonces, ¿cómo debería llamarte? Preguntó Haru, aparentemente no perturbado en lo más mínimo por haber irritado a alguien que poseía control total de su vida. Cuanto más veía Sasuke su compostura, más seguro estaba el Uchiha de que no era producto de la ignorancia, sino de la confianza. El tipo de confianza profunda que muy pocas personas poseían, y solo con razón. Considerando que Haru era un esclavo en una fortaleza subterránea, Sasuke sentía bastante curiosidad por saber en qué confiaba tanto. Sakura resopló un poco cuando Sasuke procedió a ignorar su pregunta. Bueno, ¿qué esperaba ella? Ella era técnicamente su esclava, y además bastante libre. Dudaba que se saldría con la suya con este tipo de comportamiento si alguien más fuera su amo, pero a Sasuke simplemente no parecía importarle. Ella mantuvo silencio después de eso, siguiéndolo por el laberinto de pasillos hasta que emergieron en una especie de cafetería. Para Zaun, parecía casi inquietantemente normal, hasta que se dio cuenta de que los que comían estaban vestidos con camisas marrones y llevaban cuellos de cuero, y estaban custodiados por hombres construidos como rinocerontes que empuñaban látigos delgados y de aspecto malvado. Sakura notó que no había mujeres entre los guardias. Pero claro, tenía la impresión de que no había muchas mujeres en Zaun. No había visto a ninguna mujer vestida de ninja desde que había llegado aquí. Insegura de exactamente qué estaban haciendo allí, envió una mirada inquisitiva en dirección a Sasuke. Él respondió asintiendo con la cabeza hacia la habitación en general y con un breve «comed». Sakura se metió entre la multitud, sintiéndose insegura pero asumiendo que esta área era donde los esclavos comían. Tomó una manzana, un plátano y una naranja de la selección, agradecida de que Orochimaru pareciera entender que los esclavos bien alimentados eran mejores que los hambrientos y desnutridos. Al menos, podían hacer más trabajo. Se sentó en uno de los toscos bancos de madera, masticando tranquilamente su fruta y tratando de mantener la cabeza gacha. Funcionó, hasta que uno de los guardias comenzó a molestar a un esclavo por derramar parte de la papilla que le habían ofrecido. Con un sobresalto, Sakura se dio cuenta de que era el chico con el que había viajado, el que se había dirigido a ella cuando los pusieron por primera vez y los condujeron a los túneles. Podría haber sido el hecho de que conocía a este chico, aunque fuera vagamente. Podría haber sido el hecho de que su naturaleza era tal que detestaba ver a alguien acosado. Cualquiera sea la razón, Sakura se encontró de pie y corriendo con rapidez ninja a través de la habitación antes de que su mente pudiera siquiera plantear una objeción. Mientras el látigo silbaba hacia el chico, Sakura extendió su brazo, atrapando el golpe. El látigo dejó una marca prominente en su muñeca, pero a Sakura no le importó. No era nada comparado con que una espada envenenada la atravesara, y estaba más preocupada por el niño. Estaba contemplando los restos de su desayuno y parecía como si estuviera tratando de no llorar. Vamos, chico, probablemente sea mejor que no comas esa porquería, le dijo Sakura, tratando de animarle. ¿Qué tal un poco de fruta? Tengo una manzana rica y jugosa. Por su parte, Sasuke estaba un poco sorprendido. Había visto al niño tropezar y deliberadamente había apartado la mirada, apoyando su mandíbula contra el cosquilleo de su conciencia para ayudarlo, había escuchado el látigo caer, pero no había habido ningún grito de dolor en respuesta. Se giró para encontrar a Haru con su brazo colgando amigablemente sobre los hombros del chico, guiándolo de regreso a un banco bajo la mirada siniestra del guardia. Los agudos ojos de Sasuke recogieron el brillante verdugón rojo en la muñeca y el antebrazo de Haru, la obvia marca de un látigo. Pero Haru ni siquiera había gemido. Y Sasuke sabía que tenías que tener un umbral de dolor alto para permanecer en silencio cuando te alcanzaba un látigo. Solo una prueba más de que este esclavo no era lo que parecía. Error, llegó un suave susurro desde la izquierda de Sasuke. Los ojos de Sasuke se dirigieron en esa dirección. Un hombre estaba apoyado contra la pared a poca distancia de él, con los ojos puestos en Haru. Sasuke reconoció al hombre. Arashi era un capturador de esclavos profesional. De hecho, el mejor de Zaun.
Por lo general, estaba a cargo de cada viaje de captura de esclavos, pero uno de los experimentos más repugnantes de Kabuto se había salido de control y Orochimaru había enviado varios grupos de ninjas, muchos de los cuales no tenían experiencia en capturar esclavos. Como lo demostró la familia que secuestraron, un esclavista experimentado nunca habría atacado a un grupo con niños. Los niños podían hacer poco y criarlos costaba mucho en términos de comida y vivienda. Pero Sasuke tenía curiosidad de saber por qué había sido un error llevarse a Haru. El niño estaba en buena forma física y, aunque claramente había recibido una educación ninja, el collar lo mantenía bastante sometido. ¿Cómo?, preguntó. El hombre parpadeó, y fue entonces que Sasuke se dio cuenta de que no tenía idea de que había hablado en voz alta. Su perdón, señor Sasuke. ¿Por qué fue un error llevarse al niño? Arashi palideció. No me corresponde a mí cuestionar la elección de mi señor Sasuke. Sasuke reprimió el impulso de poner los ojos en blanco. Honestamente, con todas estas sonrisas tontas y complacencias alrededor de él, era de extrañar que encontrara refrescante el menos que sutil desafío de Haru. Dijiste error, continuó, con una amenaza clara en su voz. Pareciendo entender que una mayor negativa a dar más detalles enojaría a Sasuke, el esclavista continuó. Tienes razón, no creo que fuera prudente llevarme al niño. Cuando mi maestro me enseñó este negocio por primera vez, una de las cosas que más enfatizó fue cómo detectar un irrompible. Irrompible, la palabra susurró en la mente de Sasuke. Explícate, espetó. Un irrompible se puede reconocer por 1000 cosas, continuó el hombre. La forma en que se mueven, la forma en que hablan, la forma en que interactúan con quienes tienen poder sobre ellos, pueden ser de cualquier edad, género u origen, pero hay una cualidad que tienen en común. La terquedad, la inflexibilidad. Voluntad que les otorga el nombre de inquebrantables. No se someten como lo hacen otros esclavos. Sus espíritus no se pueden quebrantar. Pueden ser golpeados, azotados, violados, privados de hambre, encadenados, no es así. No importa lo que les hagas, morirán antes de ser quebrantados. Sasuke miró fijamente a Haru mientras el chico de cabello oscuro mordía un trozo de su naranja con gusto, todavía charlando amigablemente con el niño a su lado. Puedes ganarte su obediencia, pero no es más que una reflexión superficial, continuó Arashi. Pueden hacer lo que dices, pero sus mentes siempre serán consumidas por pensamientos de escape o venganza o ambos. Sé que eres fuerte, Lord Sasuke, pero vigila a tu esclavo de cerca o puede degollarte mientras duermes. XXX, Sakura frotó la piedra de afilar contra la hoja del kunai una vez más, antes de probar su filo contra su pulgar. Sacó sangre con apenas más que un susurro de presión, y ella sonrió, curando la herida con un destello de chakra. No tenía que preocuparse de que nadie la viera. Sasuke se había ido a entrenar con Orochimaru y le había ordenado que afilara y limpiara sus armas en su ausencia. Era un trabajo bastante fácil. Sakura sospechaba que, como esclavos, su posición era bastante cómoda. Dejó el kunai a un lado, la última de las armas en las que le habían ordenado trabajar, y contempló su trabajo terminado con más de un toque de satisfacción. De hecho, ahora que había terminado, tal vez podría echar un vistazo más de cerca a la base. Ella no podía escapar todavía. Había demasiada gente en los pasillos durante las horas del día, al menos, supuso que eran las horas del día, alguien seguramente la vería y la detendría si intentaba escapar de la base. Su fuga tendría que ocurrir por la noche, o tendría que crear algún tipo de distracción durante el día. Francamente, Sakura prefería la idea de escabullirse por la noche, porque una distracción añadía nuevas capas de complicaciones. Entonces, aunque no intentaría escapar, no había ninguna razón por la que no pudiera vagar un poco por la base, trazarla en su mente. Sakura abrió la puerta y caminó directamente hacia Sasuke. ¿Qué pasa contigo y merodeando por las puertas?, gruñó ella, deslizándose hacia atrás para permitirle entrar a la habitación. Eres estúpido, fue todo lo que dijo Sasuke. Oh, ¿sí? ¿Desde cuando fuiste una prueba de coeficiente intelectual ambulante? Te dije que te quedaras en la habitación. Estabas en el proceso de salir de la habitación.
No podías entender una simple orden. No lo entendí mal, elegí desobedecerlo, aclaró Sakura. Gran diferencia. Los ojos de Sasuke se entrecerraron de repente, peligrosamente, y luchó contra el impulso de dar varios pasos hacia atrás. Incluida la diferencia entre ser considerado estúpido y ser golpeado por desobediencia. Sasuke podía admitir que encontraba la idea de infligir dolor a Haru bastante desagradable, nunca había sido alguien que torturara deliberadamente, pero quería ver si la amenaza lo intimidaría. Sakura silenciosamente repasó cada mala palabra que se le ocurrió en su mente, pero sirvió de poco. El objetivo de las malas palabras era decirlas en voz alta. Pensar que no les dio el mismo golpe. Pero ya que había jugado esta mano, bien podría aguantar hasta el final, ver hasta dónde Sasuke estaba dispuesto a dejarla ir. Si crees que la amenaza de un poco de dolor va a detenerme, me has subestimado gravemente, dijo en voz baja. Sasuke miró fijamente a Haru y se encontró pensando que era bastante bajo para ser un hombre. Pero la diferencia de altura no parecía intimidarlo, ni el aura amenazadora que Sasuke había proyectado deliberadamente, ni la amenaza de violencia. El chico simplemente lo miró fijamente a la cara, con la mandíbula apretada, los ojos verdes brillando con determinación. La vista hizo sonar una campana apagada en el fondo de la mente de Sasuke. Miró fijamente los inquietantes ojos verdes de Haru, incapaz de deshacerse de la sensación de que los había visto antes, de que había visto esta expresión antes. Entonces el chico parpadeó y se perdió, un fantasma de memoria revoloteando por la mente de Sasuke. ¿Quién eres?, preguntó, su voz suave pero tan mortal como el colmillo de una víbora. Una pizca de miedo entró en los ojos de Haru, y Sasuke descubrió que su ya prominente curiosidad por el esclavo se profundizaba. Las amenazas no lo asustaban, pero prácticamente entraba en pánico cada vez que Sasuke preguntaba sobre su identidad. «¿Has tenido entrenamiento ninja?», continuó el Uchiha sin piedad, observando los ojos de Haru en busca de cualquier indicio de que se estuviera acercando a la verdad. «Eres un shinobi de otra aldea, probablemente de Konoha, aunque supongo que Gracie-san también son una posibilidad». Sakura esperaba que su trago nervioso y tragado no fuera tan audible como se sentía. «Estás mintiendo. No tienes idea de si soy un ninja o no, y mucho menos de dónde soy». Sasuke sonrió y pasó junto a ella hacia la habitación. Sakura frunció el ceño a su espalda mientras él inspeccionaba las armas que le habían ordenado mantener. Era difícil saber si estaba contento o no, pero no criticaba su trabajo y supuso que eso era lo mejor que podía esperar. «Ven», ordenó abruptamente, girándose y caminando hacia el pasillo. Las órdenes de una palabra realmente estaban empezando a irritar a Sakura. Ella no era un perro, por el amor de Dios. Pero ella lo siguió obedientemente, prácticamente corriendo para seguir su rápido paso. «¿A dónde vamos?». Sasuke no respondió. Sakura resopló de mal humor para sí misma y no volvió a preguntar. Entonces, cuando entraron a una gran sala en la que Orochimaru estaba festejando en una larga mesa cubierta con platos gourmet, Sakura no podría haberse sorprendido más. Sabía, lógicamente, que como Sasuke estaba siendo entrenado por Orochimaru, pasaría mucho tiempo con el Sannin, pero en realidad no había estado preparada para ello. Sakura silenciosamente maldijo el collar alrededor de su cuello. Con su chakra restringido, era difícil sentir el chakra de los demás, por lo que seguía recibiendo sorpresas desagradables como esta todo el tiempo. «Ah, Sasuke», sonrió Orochimaru y Sakura reprimió un escalofrío. Él siempre le había dado escalofríos. No pudo evitar pensar que Sasuke debía haber sido realmente infeliz en Konoha si Orochimaru parecía una mejor perspectiva, pero le envió una punzada de dolor en el pecho, por lo que hizo un esfuerzo por no pensar demasiado en ello. Sasuke tomó asiento en la mesa y comenzó a comer sin siquiera mirar a Orochimaru. Sin saber qué se suponía que debía hacer, Sakura se paró detrás de la silla de Sasuke, manteniendo sus ojos fijos en el suelo. Ella no era estúpida. Sabía que mostrarle a Orochimaru cualquier desafío que le había estado mostrando a Sasuke probablemente haría que la mataran en un segundo. ¿Algún problema con tu esclavo?, preguntó el Sannin. Sasuke le lanzó una mirada fulminante y luego inclinó la cabeza hacia su plato nuevamente. ¿Y tú, muchacho?,
Algo en Sasuke se enroscó cuando Orochimaru se dirigió a Haru. Si el chico fuera estúpido. Sakura no dijo nada, solo miró a Orochimaru y luego volvió a bajar la cabeza. ¿Nada que decir?, preguntó Orochimaru, su voz venenosamente dulce. Sakura bajó la cabeza un poco más, esperando que la muestra de sumisión lo apaciguara. Él rió. Vaya, Sasuke, creo que has elegido un mudo. Sasuke escondió una sonrisa. Parecía que Haru tenía instintos de supervivencia más fuertes de lo que había pensado al principio. Por lo menos, el chico parecía reconocer que Orochimaru no toleraría lo que Sasuke toleraría. Se concentró en terminar su comida, apenas escuchando mientras Orochimaru detallaba el plan de entrenamiento de la tarde, queriendo estar fuera de la presencia del Sannin lo antes posible. Cuando terminó, se levantó de la mesa y salió de la habitación, sin molestarse en disculparse. Había aprendido desde el principio que en realidad no tenía que mostrarle mucho respeto a Orochimaru. Después de todo, Orochimaru lo necesitaba más de lo que él necesitaba a Orochimaru. Haru lo siguió fuera de la habitación, cada centímetro del perfecto esclavo sumiso, hasta que la puerta se cerró detrás de ellos. Caray, muy espeluznante, comentó el chico, lanzando una mirada siniestra por encima del hombro. Sasuke sonrió. XXX, esa noche, Sasuke inspeccionó cuidadosamente las armas que le había hecho limpiar a Haru antes de volver a colocarlas en los estantes. Les había dado una inspección superficial antes de tener que irse a su almuerzo diario con Orochimaru, pero todo lo que esa breve mirada había hecho era asegurarle que Haru no los había destruido por completo. Ahora que tuvo tiempo de sentarse y examinarlos, se dio cuenta de que habían sido limpiados y afilados por manos de un experto. No se trataba de un civil torpe que se dejaba llevar por rumores de tercera mano sobre cómo cuidar las armas. Estos habían sido manejados por alguien muy acostumbrado a cuidar ese tipo de armas. Combinado con el collar supresor de chakra de Haru, su casi valentía ante una amenaza o dolor físico y la forma en que reaccionó cuando Sasuke mencionó que podría ser un ninja, su sospecha de que Haru era un shinobi ahora podría considerarse un hecho. ¿De dónde eres?, preguntó abruptamente. Buen intento, respondió Haru desde donde estaba limpiando el armario de Sasuke. Familia. Haru lanzó una mirada sospechosa por encima del hombro, Sasuke solo vio un destello de ira verde antes de que el chico volviera a su tarea. No le gustaban esos ojos, esos malditos ojos verdes que molestaban su mente como una picazón física. Sakura, por su parte, se preguntó por la nueva charlatanería de Sasuke. Tal vez estaba solo. Una parte de ella gritó que así fuera. Que era nada menos que lo que se merecía. Ella se preocupaba por él, sí, pero era difícil acallar la voz infantil de su corazón herido, gritando que él la lastimó y que debía pagar. Pero toda la ira del mundo no mitigó el dolor. Sakura sacudió la cabeza, haciendo a un lado con firmeza ese tipo de pensamientos depresivos y continuó limpiando el armario de Sasuke. ¿Alguien te estará buscando? Sakura resopló. Diablos, sí. Aunque no voy a decirte quién. Pero incluso suponiendo que se sintiera solo, ¿por qué elegir a su esclavo para intentar socializar con él? Pero, de nuevo, por lo que Sakura había visto, ella era probablemente la única persona alrededor que no lo adulaba. No importa cuán antisocial una persona diga ser, era naturaleza humana buscar compañía. Y en sonido, Sakura o Haru, como la conocía, era probablemente lo más cerca que iba a estar. Sasuke estaba sonriendo como si su respuesta le divirtiera de alguna manera. Sakura reprimió el impulso de arrojarle uno de sus propios pergaminos y en lugar de eso se recostó para observar su trabajo terminado. No estaba impecablemente limpio, pero sí ordenado. Está bien, he ordenado tu armario. ¿Puedo irme a dormir ahora? Sasuke se encogió de hombros. Sakura tomó eso como un permiso para acurrucarse en su montón de mantas y cerrar los ojos. Pero ella no se fue a dormir. En cambio esperó. Esperó mientras Sasuke leía algunos pergaminos. Esperó mientras él realizaba la rutina necesaria para ir al baño. Esperó mientras la luz de la habitación se apagaba y la respiración de Sasuke lentamente asumió los ritmos profundos y uniformes del sueño.
Y entonces Sakura se levantó de su cama improvisada, arrastrándose hacia la puerta con cada partícula de sigilo que poseía. Suavemente, 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 lo cantó en su mente como un mantra. Suavemente, 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 no estaba dispuesta a subestimar los sentidos de Sasuke, incluso cuando estaba dormido algo le decía que el entorno del sonido estimularía reflejos rápidos incluso durante el sueño, pero como no se acercaría a la cama ni nada tan tonto, pensó que podría hacerlo. Tener la oportunidad de salirse con la suya. Lentamente abrió la puerta, siempre atenta a cualquier sonido proveniente de la cama que pudiera indicar el despertar de Sasuke. Pero su respiración no se detuvo. Dio una última mirada superficial a la habitación de la que acababa de salir, una parte de ella instándola a quedarse, pero sabía que era una tontería. Cada día que pasaba en sauna hacía más probable que Sasuke descubriera su disfraz. Ya había descubierto que ella era una ninja y que solo había estado aquí durante 2 días. ¿Y entonces qué haría? Sabía lo que quería que él hiciera, pero también sabía que probablemente haría algo muy diferente. Sasuke había dejado claro que ella y Naruto ya no eran considerados sus amigos. Probablemente la mataría o se la entregaría a Orochimaru para que la interrogara. Sakura se estremeció ante la perspectiva. Tenía que irse o se enfrentaría a la muerte. Y no solo la muerte física. Sabía que mataría a algo dentro de ella si Sasuke alguna vez realmente cometiera esa traición final. Y si Naruto alguna vez se enterara, eso también lo mataría. Sasuke no había hecho nada para merecer su devoción y lealtad, había hecho todo lo posible para deshacerse de ellos, pero Naruto era una historia diferente. Él era el hermano que nunca había tenido, al igual que Ino era la hermana que nunca había tenido, con rivalidad entre hermanos. Así que dejaría a Sasuke y volvería con las personas que la amaban tanto como ella los amaba a ellos. Sakura cerró la puerta suavemente detrás de ella, la sólida oscuridad en la habitación significaba que nunca fue alertada cuando Sasuke abrió los ojos y silenciosamente la vio irse. XXX, al escuchar las voces, Sakura corrió hacia un pasillo lateral, presionándose contra la pared con la esperanza de pasar desapercibida. Había descubierto que Zaun tenía un día y una noche, o al menos algo que se les acercaba. Durante el día se encendían todas las antorchas a lo largo de las paredes, llenando de luz todas las habitaciones y pasillos. No tan brillante como el de la superficie, por supuesto, pero lo suficientemente brillante como para que apenas notaras que estabas debajo de la superficie. La noche parecía una historia diferente. Ahora, una de cada 3 antorchas estaba encendida, llenando los pasillos de sombras y sumergiendo la base en una especie de crepúsculo. Sakura se preguntó por qué no estaban usando electricidad, pero supuso que la fuente de energía y el generador necesarios para esa energía podrían usarse para detectar la ubicación de la base. No veía cómo, no podrían construirlo bajo tierra, tal vez. Pero era la única explicación que se le ocurrió. Los ninjas, guardias, probablemente, la pasaron de largo, y Sakura se escabulló de regreso al corredor, consultando su memoria impecable para volver sobre sus pasos hasta la entrada por la que la habían empujado. Sintió como si sus sentidos estuvieran estirados hasta el punto de romperse mientras se arrastraba por los numerosos pasillos, alerta por el más mínimo soplo de sonido, el más mínimo destello de algo en la periferia de su visión. Entonces, cuando escuchó pasos suaves desde ambos extremos del pasillo, ambos grupos convergiendo hacia ella, Sakura tuvo tiempo de prepararse para la inevitable confrontación. No había traído un arma de la habitación de Sasuke porque sabía que no le habría servido de nada. En una confrontación con un guardia, tendría que salir del problema con un farol, no pelear. Con el collar puesto, no tenía fe en sus habilidades combativas, podría ganar contra algunos de los ninjas más mundanos de Zaun, pero dudaba que entonces tuviera la energía que necesitaba para alejarse lo suficiente de la base como para que cualquier partida de caza pudiera escapar. No podía recapturarla, y estaba bastante segura de que un esclavo que portaba un arma parecería mucho más sospechoso que un esclavo que simplemente caminaba solo por un pasillo por la noche. Los pasos se acercaron y Sakura luchó por actuar con calma, por caminar por el pasillo como si perteneciera allí, como si esto fuera lo que le habían ordenado hacer.
Si recordaba correctamente, había un almacén por aquí en algún lugar. Allí había sacado sus mantas, ya que contenía principalmente telas y aromas, así que tal vez podría decir que la habían enviado a buscar ropa de cama extra o algo así. Cuando el par de guardias hacia los que caminaba aparecieron a la vista, Sakura hizo lo mejor que pudo para parecer sorprendida. Pero ella no hizo ningún esfuerzo por hablarles, sino que bajó la vista y se hizo a un lado como debería hacerlo un buen esclavo. Pero aparentemente los guardias no estaban dispuestos a dejarla pasar sin oposición. «Esclavo, ¿por qué deambulas por los pasillos?», ladró el más alto de los dos, con la mano apoyada en la empuñadura de una delgada espada. «Me ordenaron que trajera una manta del almacén, maestros», respondió Sakura, manteniendo su voz lo más mansa que pudo, recordando solo agregar la palabra maestros al final de su oración. Después de todo, eso era lo que hacían los esclavos, ¿verdad? En realidad, el hombre más bajo le dio una mirada fría y evaluadora que a Sakura no le gustó. «Quizás deberíamos acompañarte». El primer pensamiento de Sakura fue que iban a agredirla sexualmente. Entonces recordó que se estaba haciendo pasar por un niño. Luego se dijo a sí misma que no debía descartar todo ese motivo de agresión sexual solo porque pensaban que era un niño. Claro, podría haber sido menos probable, estadísticamente hablando, pero aún así podría suceder. El hombre más alto gimió. «Vamos, Arasi, nuestro turno casi ha terminado». El hombre llamado Arasi no dijo nada, simplemente la miró con ojos fijos y sin parpadear. «Muévete, esclavo». Sakura apretó los dientes mientras avanzaba por el pasillo hasta la puerta del almacén, apenas a 3 metros delante de ella. Entró, agarró la primera manta que pudo encontrar y salió trotando, esperando que los shinobi que la observaban fueran imbéciles, que tomaran este simple acto como prueba de que había sido sincera. Pero Arasi simplemente asintió y luego señaló hacia el pasillo. «Ahora veamos cómo se lo llevas a tu amo, muchacho. Eres el esclavo de Lord Sasuke, ¿no?». Había estado esperando un neandertal, y en su lugar encontró a un hombre que parecía demasiado inteligente para su tranquilidad. Sakura no estaba muy segura de sus puntos de vista sobre Dios, pero estaba segura de que algo estaba conspirando en su contra. Mientras volvía sobre sus pasos por los pasillos, trató de pensar en qué podía decir cuando abrió la puerta de la habitación de Sasuke y sus acompañantes descubrieron que él todavía estaba dormido y probablemente nunca le había ordenado hacer nada. Todavía estaba pensando cuando doblaron la esquina y comenzaron a caminar por el último pasillo hacia la habitación de Sasuke. Cuando vio la luz brillando debajo de la puerta, consideró seriamente simplemente golpear las cabezas de los guardias contra la pared y correr con todo lo que podía. Si había luz allí significaba que Sasuke estaba despierto, y si Sasuke estaba despierto significaba que estaba consciente de que ella se había ido y probablemente incluso ahora estaba atando sus armas para ir a buscarla, y cuando ella llamó a la puerta con un montón de mantas y un par de shinobi flanqueándola, es seguro decir que Sakura no estaba esperando esa confrontación, principalmente porque tenía la sensación de que le causaría un dolor real e inmediato poco después. Estaba a punto de hacer su movimiento, pero entonces Arasi se paró frente a ella y llamó bruscamente a la puerta. Y aunque Sakura sabía que podría haber tenido una oportunidad de someter a estos dos si los sorprendía, sabía que no había absolutamente ninguna posibilidad de derrotar a Sasuke, no con el collar puesto. Así que tendría que jugar con esto al máximo. La puerta se abrió y un impasible ojo negro miró a través del hueco. «¿Qué es?», le preguntó a Arasi. Pero Sakura podía escuchar el tácito «será mejor que tengas una muy buena razón para molestarme» en las palabras. Mientras ella miraba, sus ojos pasaron más allá del shinobi del sonido y se posaron en ella. Sakura se puso rígida cuando él registró la manta, la expresión que acababa de conocer parecía furtiva a pesar de sus mejores esfuerzos y se preparó para y cualquiera que fuera su reacción, todo lo que sabía era que sería fea. «Ya era hora», se burló Sasuke. «Entra aquí». A Sakura le tomó unos momentos darse cuenta de que Sasuke realmente se estaba dirigiendo a ella. Sin saber por qué él parecía estar dándole un pase libre pero no iba a rechazarlo, pasó junto a Arasi y se deslizó dentro de la habitación mientras Sasuke abría la puerta un poco más para dejarla entrar. «Ahora, ¿qué querías?»,
Sasuke se dirigió a Arashi, su voz se volvió peligrosa. Encontramos a tu esclavo vagando por los pasillos y simplemente queríamos asegurarnos de que lo hiciera siguiendo tus órdenes, dijo Arashi, su voz parecía tranquila, pero Sakura sabía que probablemente esperaba que Sasuke no lo matara por molestarlo. Sasuke cerró la puerta en sus caras, despidiéndolos bruscamente y dejando a dos guardias muy aliviados con vida para alejarse. Sasuke se volvió hacia Haru, quien estaba agarrando la manta y mirándolo como si fuera algún tipo de reacción química volátil, una que el más mínimo toque podría desencadenar. Cuando Sasuke se despertó justo a tiempo para ver al chico salir por la puerta, su primer pensamiento fue correr tras él. Se levantó, encendió la lámpara y, de hecho, tomó su espada antes de decidir abruptamente dejar ir a Haru. A Sasuke nunca le había gustado el concepto de esclavitud en primer lugar, y si Haru tenía las agallas para intentar escapar de una de las fortalezas de Zaun, entonces Sasuke sentía que el chico se había ganado su libertad. Acababa de decidir volver a dormir y fingir ignorancia de la fuga de Haru hasta la mañana, de todos modos se mudarían en una semana más o menos, así que no importaba si informaba a su pueblo de la ubicación, cuando su agudo oído se había desvanecido. Escuché el sonido de pasos afuera de su puerta. Quienquiera que fuera había llamado, y Sasuke apenas había abierto la puerta para que no pudieran ver que el nido de mantas de Haru estaba notoriamente vacío, solo para ser confrontado con el propio Haru, agarrando una manta y rodeado por dos guardias. A Sasuke le había tomado solo un momento darse cuenta de que Haru debía haber sido atrapado, y obviamente había afirmado que estaba haciendo algún tipo de recado. Aparentemente, el niño podía pensar rápido cuando lo necesitaba. Si Haru se hubiera humillado o hubiera intentado apelar a él, Sasuke podría haber hecho algo muy diferente. Pero tal como estaban las cosas, el chico de ojos verdes simplemente se había quedado allí, luciendo nervioso y resignado, como si no estuviera seguro de lo que se avecinaba, pero sabía que era malo. Y, casi antes de pensar en ello, Sasuke se había encontrado siguiendo el juego. Había sido agradable tener a alguien que le pusiera los ojos en blanco sin preocuparse por lo que les haría. Alguien que le respondiera bruscamente en lugar de seguir sus órdenes con un asentimiento y una sonrisa falsa. Miró a Haru por un momento, luego se quitó las botas y dejó su espada al lado de su cama antes de apagar la lámpara y subirse. Escuchó un suave crujido en la oscuridad que le indicó que Haru se estaba acomodando en su cama improvisada. Nadie habló. Sakura reflexionó que ella y Sasuke parecían haber llegado a algún tipo de acuerdo silencioso. Ninguno de los dos habló de la fuga de Haru, y ninguno de ellos habló de la forma en que Sasuke la había encubierto. Pero Sakura pensó en ello. Pensaba en ello a menudo. ¿Qué había poseído a Sasuke para intentar cubrirla? Él no le debía nada, entonces, ¿por qué había hecho eso? Si hubiera sido cualquier otra persona, habría dicho que era por compasión o por la bondad de sus corazones o algo así, pero no había visto mucha evidencia de la bondad del corazón de Sasuke últimamente. Estaba tan concentrado en matar a su hermano que parecía haber bloqueado todo excepto esa única obsesión. Claro, probablemente lograría matar a Itachi algún día, pero después de eso, estaría solo. Y no habría nadie a quien culpar excepto él mismo. Y Sakura odiaba que la idea la molestara. Él era quien los había abandonado, él era quien iba a matar a Naruto, él era quien los había dejado a un lado, entonces, ¿por qué a ella le resultaba tan imposible hacerle lo mismo? Con un suspiro y un movimiento cansado de su cabeza, Sakura reafirmó su promesa de escapar del sonido lo antes posible. Todo este tiempo con Sasuke le estaba haciendo contemplar cosas que realmente no tenía deseos de contemplar. El desamor era una herida que nunca sanaba del todo, pero probablemente mejoraría un poco si dejaba de tocarla y reabrirla. Sakura se sentó en el comedor de los esclavos, esta vez pegada a la pared y a Sasuke. No estaba dispuesta a verse involucrada en un altercado otra vez, no con el mismo guardia que la había escoltado de regreso a la habitación de Sasuke. Ese hombre Arashi estaba apoyado contra la pared y mirándola con su mirada de serpiente sin parpadear, y ella tenía la sensación de que solo estaba buscando una excusa. Te conozco, dijo lentamente una mujer a su lado.
Sakura se giró, e hizo lo mejor que pudo para no gritar alarmada. Ella también conocía a esta mujer. Esta era una de las enfermeras del pueblo a la que había ayudado. Rumi, pensó que era. Recordó una breve conversación en la que la mujer había anunciado su intención de visitar a su familia en otro pueblo tan pronto como la enfermedad estuviera bajo control. Entonces debieron haberla agarrado en el camino. Pero, Rumi solo la conocía desde hacía unas pocas semanas, no podía reconocerla por eso, ¿verdad? Sasuke la conocía desde hacía años y no parecía tener la más mínima sospecha de que ella no era más que lo que parecía ser. Un chico de cabello oscuro y ligeramente bronceado. Pero entonces, Sasuke la había conocido cuando tenía 12 y 13 años. Su único contacto con ella en el último año había sido esa confrontación, en la que no había mostrado mucho interés en ella. Entonces tal vez Rumi tenía una mejor idea de cómo lucía ahora, y de hecho podía ver a través de su disfraz. ¿No eres tú el hombre que ayudó a ese chico?, prosiguió la ex enfermera, sonando admirada. Sakura tampoco intentó suspirar audiblemente de alivio. Así que Rumi solo la reconoció a ella desde ayer, no a la del pueblo. No la conocía como la kunoichi que había curado a los enfermos, la conocía como la esclava que había tenido las agallas de intervenir entre un guardia y otro esclavo. Lo cual, ahora que lo pensaba, había sido un poco estúpido. Claro, el guardia en realidad no había hecho nada al respecto excepto mirarlo, probablemente no podía molestarse, pero si hubiera decidido insistir en el tema, Sakura sabía que habría estado en problemas. ¿Has estado aquí por mucho tiempo?, preguntó Rumi, sonando comprensivo. No mucho, dijo Sakura honestamente. Estaba de camino a casa cuando me agarraron. Se dio cuenta de que, aunque Sasuke todavía mantenía su practicada expresión de desinterés, estaba escuchando atentamente su conversación. Yo también, sonrió Rumi. Yo era enfermera, verás. No pude salir de la aldea en la que trabajé durante meses porque hubo un brote. Finalmente, pedimos ayuda a Konoha y enviaron a una mujer llamada Runo Sakura para ayudarnos. Sakura pudo sentir que Sasuke se ponía rígido y en silencio maldijo la vaina conversacional de Rumi. Fue increíble, de verdad. Siempre pensé que los ninjas no podían hacer nada más que luchar, nunca supe que también podían curar. Aunque, reflexionó Rumi, dudo que haya curanderos aquí. Sakura asintió. Puede que Kabuto conozca el jutsu médico, pero no era un sanador ni mucho menos. Se fue un poco antes, aunque espero que no la atrapen también. Parecía bastante agotada, si tan solo supieras, Rumi, pensó Sakura. Si supieras !Aru. Sasuke ladró. Venir. Sakura se puso de pie con una mirada de disculpa a Rumi y corrió detrás de Sasuke mientras salía del área similar a una cafetería. De nuevo con las órdenes de una sola palabra. Ella no era un perro. ¿Y cuál era su problema, de todos modos? Sasuke se dijo a sí mismo que no estaba apresurándose por los pasillos, per se, simplemente estaba, moviéndose rápidamente. Y no tenía absolutamente nada que ver con lo que acababa de escuchar. Absolutamente nada. Abrió una pesada puerta de metal y descendió unas escaleras de caracol, escuchando a Haru gatear tras él. ¿Qué está sucediendo?, siseó el chico. ¿A dónde diablos vamos? Las mazmorras, espetó. Ahora cállate. Caray, alguien necesita una pastilla para relajarse. Sasuke lo ignoró cuando las escaleras se abrieron hacia un pasillo oscuro y frío lleno de jaulas. Pasó junto a ellos, sus ojos oscuros buscándolos como un niño buscando entre la tierra una canica perdida. Ni siquiera sabía por qué estaba haciendo esto, en realidad no. Pero como la mujer había mencionado que Sakura podría haber sido capturada, sabía que necesitaba ver si ella había dicho la verdad. No había habido ningún destello de cabello rosado en la cafetería, por lo que había descendido a las mazmorras. Cuanto más caminaba, más se le retorcía el estómago. No había visto a Sakura en semanas, no había tenido ninguna interacción real con ella en años, y aún así, el pensamiento de ella encarcelada en Zaun, presa fácil para los hombres que vivían aquí, forraje para los experimentos de Kabuto. Era repugnante.
Llegó al final del pasillo y abrió la pesada puerta de la sala de interrogatorios. Los prisioneros retenidos en estas celdas eran aquellos a quienes se debía persuadir para que renunciaran a información. Sakura era una kunoichi de Konoha, no era imposible asumir que Orochimaru había ordenado que la interrogaran. Pero la habitación, y las pequeñas jaulas contiguas, estaban vacías. Sasuke siseó entre dientes. ¿Qué estamos buscando?, preguntó Aru con curiosidad. Quiero decir, supongo que estás buscando algo, por la forma en que pisas fuerte y gruñes entre dientes. Sasuke se giró. Cuando estabas con los otros esclavos, ¿alguna vez viste a una mujer con cabello rosado? Aru parpadeó, el movimiento casi invisible en la casi oscuridad que cubría las mazmorras. No porque... Sasuke pasó a su lado y volvió sobre sus pasos fuera de las mazmorras. Sakura exhaló un silencioso suspiro de alivio ante el hecho de que la oscuridad había ocultado la mirada de asombro que sabía debía haber decorado su rostro y lo siguió. Sasuke, ¿la estaba buscando? Sasuke, por su parte, estaba analizando en silencio todas las opciones posibles que podrían ocurrirle a un esclavo en Zaun. Había revisado la cafetería, las mazmorras, la sala de interrogatorios. Sasuke hizo una mueca al darse cuenta de que había otra opción. Sakura era lo suficientemente hermosa como para haber sido reclamada por una de las élites como su esclava exclusiva, tal como lo era Aru para él. Excepto que Sasuke sabía que la mayoría de la gente en Zaun hacía uso sexual de su esclavo personal. Como un sabueso tras la pista de un conejo herido, se dirigió a las habitaciones de las élites y pateó la primera puerta que encontró. Una mujer gritó y se encogió, pero su cabello era negro, no rosado. En la siguiente habitación había una rubia con moretones en las muñecas. En el siguiente había un hombre. Sasuke atravesó los cuarteles de élite como una tormenta, pateando todas y cada una de las puertas, pero no encontró a Sakura. ¿Puedo preguntar por qué estabas derribando puertas a patadas? Aru habló mientras se iban. El chico sonaba un poco conmocionado, probablemente producto de lo que habían visto en esas habitaciones. ¿O eso no está permitido? Sasuke lo fulminó con la mirada y no respondió. Al menos había establecido que Sakura no estaba en Zaun. Probablemente había escapado de los esclavistas, o nunca la habían atrapado en primer lugar. Estaba muerta, pero Sasuke encontró esa línea de pensamiento extrañamente inquietante, así que no se detuvo en ello. Aún así, algo en él se relajó ante la idea de que Sakura no era una esclava en esta fortaleza. Sasuke regresó a su habitación, sin darse cuenta de que su esclavo de ojos verdes le estaba lanzando miradas muy extrañas. Capítulo 3. Sospechas. Donde manda el amor no hay voluntad de poder. Y donde predomina el poder falta el amor. El uno es la sombra del otro. Carl Jung, XXX, creo que ya deberías haber aprendido a caminar en la dirección opuesta cada vez que lo veas, reflexionó Sasuke desde el dormitorio. Caminé en la dirección opuesta, insistió Sakura desde el baño, su voz alternando entre tono y ritmo bloqueado y nasal y normal mientras intentaba pellizcar su nariz para detener el sangrado. Desde que fue encarcelada en Zaun, había intentado escapar un total de 3 veces. La segunda vez, escuchó a alguien venir y, habiendo aprendido de su intento de escape anterior, simplemente regresó a la habitación de Sasuke lo más rápido posible, deslizándose por la puerta apenas un pasillo por delante de los guardias que patrullaban. Como antes, Sasuke no había dicho nada. Sakura todavía no podía entender por qué. La tercera vez se había quedado casi sin sonido por completo. En realidad había estado abriendo la puerta de la entrada oculta por la que la habían empujado, lista para correr a casa en Konoha, cuando Arashi y otro guardia habían salido de un almacén cercano. Sakura tenía sospechas de que habían estado bebiendo sake o tomando porciones extra de chocolate, estaba segura de que habían estado haciendo algo que no debían. Y la habían visto. Sakura había estado bastante asustada ante la idea de que pudieran informar su intento de fuga a Orochimaru, solo para que sus temores resultaran infundados, al menos en ese asunto. Los esclavos intentaban escapar con tanta frecuencia que correspondía a los guardias que los atrapaban administrar el castigo. Entonces Arashi y su amigo simplemente le habían dado a Sakura lo que ella pensó que realmente podría correr para recibir la peor paliza de su vida.
Había sido difícil de aceptar, no solo porque había estado haciendo un esfuerzo por no gritar y darle satisfacción a esos sádicos, sino también porque había estado tratando de no defenderse. Con el collar puesto, era discutible si ella realmente habría ganado la pelea o no, pero si hacía algunos movimientos ninja, Arasi seguramente se volvería más sospechoso de lo que ya era. Entonces, aunque requirió más fuerza de voluntad de la que Sakura alguna vez pensó que poseía, se había acostado pasivamente en el suelo mientras la pateaban como si fuera una pelota de playa. Recordaba vagamente que alguien le había dado una patada en la cabeza contra una pared antes de que el mundo entero se volviera confuso. Se había despertado sola en el pasillo, tirada en el suelo con un pequeño y pegajoso charco de sangre alrededor de su cabeza. Había hecho un inventario lento y cuidadoso de sus heridas, notando que su sien goteaba sangre, su pómulo izquierdo probablemente estaba roto, su nariz sangraba y su lengua exploratoria había encontrado un labio partido además de 2 dientes muy flojos. Su brazo derecho había subido hasta cubrirle la cabeza en algún momento y posteriormente se había roto con una fuerte patada. Con cada respiración que tomaba, las costillas le picaban como un cuchillo en el costado, por lo que había creído que podía asumir con seguridad que algunas de ellas también estaban rotas. Su cuerpo se había sentido extrañamente entumecido, como si tuviera tanto dolor que su cerebro simplemente no pudiera soportarlo. Su mente había estado confusa y nublada, y admitió vagamente que era un milagro que su transformación no hubiera disminuido. De alguna manera Sakura no podía recordar cómo había reunido suficiente energía para obligar a sus dedos a realizar los signos necesarios para reparar el daño que su cabeza había recibido y encargarse de cualquier hemorragia interna. Y luego se había desmayado otra vez. Se había vuelto a sentir un poco mejor, pero todavía le dolía y estaba extrañamente entumecida. Ignorando el mareo provocado por el collar, había realizado un jutsu curativo nuevamente, esta vez reparando su brazo y costillas rotos y arreglando sus dientes flojos. Había podido curar los huesos rotos por completo, aunque no había podido hacer nada con los músculos y tejidos magullados que los rodeaban. Por un momento, pensó que se iba a desmayar de nuevo, pero después de unos momentos de una nada gris acercándose a su visión, había encontrado la fuerza para incorporarse y ponerse de pie antes de volver lenta y dolorosamente, cojeando, a volver a sentarse. La habitación de Sasuke. Había estado considerando seriamente acurrucarse en una bola de miseria debajo de sus mantas e intentar hundirse en la inconsciencia, pero Sasuke ya estaba despierto cuando ella regresó. Aparentemente en el tiempo que le tomó recuperar la conciencia, tanto la primera como la segunda vez, había pasado la mayor parte de la noche. ¿Crees que necesitas atención médica? La voz de Sasuke llegó al baño, rompiendo su hilo de pensamientos. ¿Y te refieres a ese tipo espeluznante con gafas? No, necesitaría una adición médica. Sakura casi quería reírse de cómo sonaba. La combinación de una nariz tapada con sangre y un labio partido hizo que el discurso fuera interesante. Pero ella estaba siendo perfectamente honesta. No había manera de que dejara que Kabuto se acercara a ella. Sasuke se encogió de hombros cuando Haru salió del baño, aparentemente había usado trozos de papel higiénico para taparle la hemorragia nasal. Sasuke estaba en privado sorprendido de que Haru hubiera podido caminar de regreso a la habitación. Parecía como si hubiera sido atropellado por una manada de bueyes. Su brazo derecho era una masa de moretones negros y morados. Sasuke se sorprendió de que no estuviera roto, y su andar encorvado y arrastrando los pies le dijo a Luchia que aún había más heridas ocultas debajo del cambio marrón. Haru había dicho lo suficiente para que Sasuke supiera que Arasi fue quien lo había golpeado, y la noticia realmente no lo había sorprendido. Sabía que un incidente así era algo común. Los esclavos eran golpeados todos los días por intentar escapar, algunos mucho más severamente que Haru, pero todavía no le sentaba bien. El andar ligeramente cojeando y la piel moteada de Haru eran inquietantes en más de un sentido, tal vez porque finalmente podía ponerle cara a la crueldad de Zaun, tal vez porque parecía tan mezquino vencer a alguien en tan clara desventaja, de cualquier manera, lo hizo sentirse incómodo, inquieto, como si debería hacer algo al respecto. ¿Pero qué
Haru había intentado escapar y había sido disciplinado en consecuencia. Así funcionaban las cosas en Zaun. Sasuke se dijo eso a sí mismo e ignoró cuidadosamente los susurros de su conciencia. XXX, el día siguiente fue peor. Todos los moretones y músculos desgarrados de Sakura se habían vuelto rígidos e hinchados, y apenas podía salir de su montón de mantas. Necesitaba apoyarse en el soporte de la pared para mantenerse en pie. Sasuke echó un vistazo a Haru ahora resplandeciente con moretones morados, azules e incluso negros, luchando por mantenerse erguido y supo que no había manera de que el chico pudiera seguirlo por todos aún como lo hacía habitualmente. Podría intentarlo, pero probablemente terminaría desplomado al mediodía. Quédate aquí. La orden salió volando de su boca sin pensar. En realidad, Haru parecía como si estuviera pensando seriamente en adorarlo. No hagas nada, continuó Sasuke. No quiero que andes a tientas y dañes cosas. Haru prácticamente cayó de nuevo sobre la pila de mantas. No hay problema, no puedo hacer nada. Suena como algo agradable de hacer. Gruñó Sasuke y se fue. Sakura esperó a que sus pasos se desvanecieran, preguntándose por su muestra de bondad. Pero no importaba lo amable que fuera con ella lo necesitaba lejos para lo que estaba a punto de hacer. Necesitaba limpiar la mayor parte del daño si no quería estar postrada en cama durante días. No se sentía segura si al menos no estaba lo suficientemente sana como para intentar otro escape. Ilógico, sí, pero simplemente sentía que Zaun era un mal lugar para estar enferma o incapacitada. Sakura sabía que Sasuke sospecharía si regresaba y todas sus heridas se curaban mágicamente, por lo que necesitaba de alguna manera cuidar sus heridas sin sacrificar su apariencia. En otras palabras, necesitaba reparar los músculos magullados o dañados, dejando la piel intacta. Sería difícil, pero Sakura se mostró cautelosamente optimista al respecto. Y cuando los pasos de Sasuke finalmente desaparecieron, ella se puso a trabajar, lenta y cautelosamente canalizando su chakra hacia su brazo derecho, curando los músculos y tendones tensos que no había podido tratar la noche anterior. Le tomó más tiempo de lo que esperaba, principalmente porque el collar limitaba su poder, lo que a menudo hacía que dejara de curarse antes de desmayarse, por lo que tuvo que curarse a sí misma de forma intermitente en lugar de una sesión continua. De hecho, cuando Sakura determinó que había hecho todo lo que podía hacer con seguridad, se sorprendió al darse cuenta de que había pasado horas en un trance curativo. No había ningún reloj, pero podía saberlo por la forma en que se había quemado la lámpara. Con un viaje apresurado al baño para comprobar que todavía se veía maltratada y magullada, y para asegurarse de que no había abandonado la transformación sin darse cuenta mientras se curaba, Sakura volvió a meterse entre las mantas, decidida a dormir el resto del día. Su estómago gruñía con bastante insistencia, pero había ido a misiones en las que no había podido comer durante días, así que esto no era nada. Y en ese momento, su cansancio superaba con creces su hambre. Levantarse. Sakura se giró, sobresaltada de su sueño al ver a Sasuke parado junto a ella. Me encantan tus llamadas de atención, dijo sarcásticamente. Son muy amables y considerados. La cena, dijo brevemente, moviendo la cabeza hacia la bandeja que descansaba justo dentro de la puerta. Estás perdonado, pronunció Sakura, poniéndose erguida, asegurándose de mantener sus movimientos jengibre y deteniéndose como si sus músculos todavía estuvieran rígidos y sensibles. El desayuno era algo comunitario, al menos de su parte. Sasuke siempre se despertaba antes que ella, y ella nunca lo había visto desayunar, y Sasuke almorzaba con Orochimaru, pero la cena era llevada a su habitación probablemente otro esclavo. Y desde que Sakura había comenzado a servirlo como su esclava exclusiva, se habían entregado 2 cenas. Sakura tomó su plato y comenzó a devorar su comida. Siempre podía decir cuál comida era la suya. Si bien no se podía decir que fuera escasa, nunca le dieron una ración tan grande como a Sasuke, y su cena siempre estuvo libre de guarniciones y salsas. Sasuke ignoró su apresurada devoración y procedió a comer muy limpia y ordenadamente, pero eso no era nuevo.
Sasuke siempre había sido sorprendentemente exigente en los modales en la mesa, probablemente por esa estricta educación en el clan. Pareces más móvil, comentó suavemente. Te sorprendería lo que un día de descanso puede hacer, sonrió Sakura. XXX, Sasuke apoyó la parte posterior de su cabeza contra la fría piedra, aspirando profundas bocanadas de aire mientras el sudor se deslizaba por su piel, sintiendo una especie de triunfo mientras sus músculos dolían y ardían. Se había esforzado hasta el límite hoy. Haru le tendió un vaso de agua fría, que Sasuke tomó y bebió antes de arrojárselo. En circunstancias normales, el chico de cabello oscuro habría hecho algún comentario, pero con Orochimaru y Kabuto todavía presentes en la arena se estaba haciendo el mudo otra vez. Sasuke no creía que Haru hubiera siquiera suspirado en presencia de Orochimaru durante todo el tiempo que había estado en Zaun. Nos mudaremos pronto, Sasuke, le informó el Sannin Serpiente. Empaca tus cosas. Saldremos mañana. Sasuke asintió vagamente y Orochimaru y Kabuto abandonaron la arena. Para gran alivio de Sakura. Tenía poca interacción con ellos, pero no le gustaba tenerlos cerca. Eran psicópatas sádicos, ¿a quién le gustaría? ¿Eso me incluye a mí o conseguiré otro trabajo ahora? Preguntó, jugueteando con la taza vacía. Eso te incluye a ti, dijo Sasuke brevemente. No te ofendas, pero creo que te conmueve la cabeza por aprender de ese tipo, murmuró mientras salían de la arena subterránea y se dirigían hacia la habitación de Sasuke. Sasuke miró a Haru, preguntándose por lo que parecía un atisbo de amargura en la voz del esclavo. Necesito volverme poderoso. Él es simplemente el camino hacia ese poder. Si tú lo dices, murmuró Sakura. Honestamente, no veo por qué no pudiste quedarte en Konoha, pero tal vez sea solo yo, pensó sarcásticamente. Sasuke no pudo evitar preguntarse sobre el tono ligeramente herido que Haru parecía adoptar cuando hablaba de la alianza de Orochimaru y Sasuke con Zaun. Después de todo, ¿por qué debería importarle a un esclavo lo que hizo? Solo un misterio más que agregar al creciente montón sobre el niño. Al menos los moretones de Haru finalmente habían desaparecido, aunque se había curado de la paliza de Arashi en un tiempo sorprendentemente corto. Señor Sasuke. Gritó un shinobi detrás de ellos. Señor Sasuke. Sasuke se detuvo y se dio media vuelta mientras esperaba que el hombre lo alcanzara. Hice averiguaciones sobre una mujer de cabello rosa, como me indicaste, dijo el hombre, y Sakura tuvo que esforzarse para evitar que su mandíbula golpeara el suelo. Y uno de los grupos de esclavos enviados recientemente mencionó que habían estado deteniendo a una familia de viajeros cuando intervino una kunoichi de cabello rosado con una diadema de hoja. En la pelea que siguió, cayó al río y fue arrastrada río abajo. La persiguieron, pero lo encontró, asintió hacia Haru, en su lugar, y así lo llevó para cumplir con su cuota. HN. Sasuke se giró y comenzó a caminar de nuevo, despidiendo efectivamente al shinobi. Entonces, Sakura efectivamente se había encontrado con un grupo de esclavos, pero parecía como si hubiera escapado. Y, sin embargo, algo todavía no le sentaba bien a Sasuke. XXX, Sakura levantó las bolsas de Sasuke, resoplando mientras cambiaba el peso a un equilibrio más cómodo sobre sus hombros. Puede que Sasuke no tuviera muchas posesiones materiales, pero tenía muchas armas. Sakura deseaba poder usar solo un toque de su superfuerza. Las maletas aún no arrastraban sus hombros, pero tenían varias horas de viaje por delante. ¿Realmente posees algo más que armas? Ella preguntó. En realidad no, dijo Sasuke. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que necesitas desesperadamente una vida? Preguntó Haru. ¿Por qué lo haces? Sasuke lo fulminó con la mirada, pero eso no pareció calmar al esclavo. ¿Tuviste un accidente o algo así? Porque es como si las únicas expresiones que puedes hacer fueran fruncir el ceño, sonreír y desinterés. Esto recordaba extrañamente los días genin de Sasuke en Konoha y sus discusiones con Naruto. Excepto que Haru era su esclavo con ambiciones de escapar, a Sasuke no le preocupaba acercarse demasiado, ni apegarse demasiado al chico. La mirada de Haru pasó más allá de él y su rostro cayó, su expresión se volvió notablemente más sombría.
Sasuke se giró, entrecerrando los ojos mientras observaba a las élites apresurando sus exclusivas, preparándose para mudarse. Ciertamente era desagradable, pero era un aspecto del sonido que tenía que tolerar. Sakura no pudo evitar sentirse inquieta ante la vista. Realmente no se había permitido pensar en lo mal que podrían ponerse las cosas para ella. Ella simplemente se había concentrado en sobrevivir. Pero ahora se enfrentaba a una comprensión muy aleccionadora de que, en muchos sentidos, tenía mucha suerte de que Sasuke la hubiera elegido. Se preguntó cómo Sasuke podía ser tan frío al respecto. El chico que ella conocía nunca se habría quedado al margen mientras la gente sufría abusos de manera tan obvia, pero claro, tal vez nunca había conocido realmente a Sasuke. Ella sacudió la cabeza, aclarándola firmemente de esos pensamientos para concentrarse en la situación inmediata. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Orochimaru, Kabuto y yo partiremos primero, explicó Sasuke. Las élites vienen en grupos escalonados durante el resto del día, y todos toman rutas alternativas. Inteligente, asintió Haru. Si eres un psicópata desquiciado que intenta evitar ser detenido. Sasuke lo fulminó con la mirada, pero Haru simplemente levantó una ceja en un desafío descarado. ¿Cómo me equivoco? Entonces Orochimaru entró en la habitación y Haru se cubrió la cara con la máscara de un esclavo acobardado como si fuera un velo. Sasuke se preguntó exactamente qué tan buen actor era el chico, para dar una ilusión tan convincente de sumisión cuando no lo era. ¿Listo para partir, Sasuke? Preguntó Orochimaru, el sutil silbido en su voz hizo que a Sakura se le erizaran los pelos de la nuca. Había algo en Orochimaru que la hacía pensar en una serpiente gigante. Los ojos amarillos, la piel pálida, la lengua extraña y el leve silbido que parecía subrayar sus palabras sirvieron para reforzar la imagen. Sasuke asintió y luego partieron, moviéndose a través del bosque a paso rápido. No era lo que Sakura había esperado. Había pensado que Orochimaru habría insistido en ser transportado en una litera llevada por media docena de esclavos. Parecía muy diferente a él, de alguna manera, viajar a través del país a pie a lo que equivalía a un ritmo bastante tranquilo, al menos para los ninja. Pero claro, supuso que esa cosa de basura tendría más probabilidades de atraer la atención, y no cruzar el campo a toda velocidad era otra forma de evitar ser detectada, o una concesión hacia ella. Como esclava exclusiva de Sasuke, probablemente pensaban que era ella. Incapaz de seguir ese ritmo. Y ella no iba a hacer nada para desilusionarlos. A medida que pasaban las horas, deliberadamente comenzó a hacer su respiración un poco más pesada, dando la impresión de que no era tan fuerte como realmente era. Sasuke sabía que ella era ninja, por supuesto, pero seguramente le dejaría él y a Orochimaru y Kabuto con la impresión de que era bastante débil. Cuanto menos amenazadora la consideraban, mejor estaba. Aunque habían partido temprano en la mañana, el sol se estaba hundiendo bajo el horizonte cuando se encontraron con un muro imponente, como el que rodeaba Konoha, la uniformidad de la piedra rota solo por una gran puerta de metal frente a ellos. Las puertas que se avecinaban se abrieron y Sakura se dio cuenta de que esta debía ser la aldea de Zaun. No solo una base subterránea, sino un pueblo real. Fue bastante surrealista. Sakura nunca había pensado realmente que Zaun fuera como las otras aldeas escondidas, al menos, no tanto como que tuviera casas reales y gente civil real viviendo en ella. Pero efectivamente, había casas, caminos, mercados y todo lo que uno esperaría de un pueblo. Pero las similitudes terminaron ahí. La gente corría por sus asuntos como ratones de campo buscando un halcón sobre sus cabezas. Nerviosos, inquietos y tratando de hacer todo lo más rápido posible. Los niños permanecían cerca de sus padres, aferrados a sus manos, y las familias viajaban como masas amorfas, sin que ningún miembro se alejara más de 25 centímetros del grupo protector. Este era un pueblo gobernado por el miedo. Sakura miró los rostros aterrorizados y preocupados a su alrededor y se sintió profundamente conmovida por la simpatía. Tan pronto como regresó a Konoha, le estaba contando la ubicación de esta aldea a Tsunade. Seguramente ella haría algo para tratar de ayudar a estas personas.
Orochimaru y Kabuto se alejaron de ellos. Sakura no quería saber a dónde iban, con un comentario de que Sasuke sabía a dónde ir. Dudaba que fuera para tranquilizarla. Probablemente para recordarle a Sasuke dónde esperaban que estuviera. «¿Entonces a dónde vamos?», preguntó cuando estuvieron fuera del alcance del oído. Sasuke no respondió. «Bien ser de esa manera». Ella resopló. Viajaron por las sinuosas calles de la aldea de Zaun hasta que llegaron a lo que Sakura pensó que alguna vez debió haber sido la casa de un señor. Sin duda era el más grande del pueblo y tenía un jardín sustancial rodeado por una valla alta. «¿Nos quedamos aquí?». Sakura asumió que la respuesta era sí cuando Sasuke sacó una llave y abrió la puerta. Supuso que tenía sentido que Orochimaru se quedara en la que claramente era la casa más lujosa del pueblo. Al menos, imprimió su estatus a sus secuaces. Sasuke la llevó a la casa y la impresión de lujo de Sakura solo aumentó. «Esto es bastante ostentoso». «La casa una vez perteneció al señor de estas tierras», dijo Sasuke distraídamente. Sakura parpadeó a su espalda. Ahora eligió hablar con ella. Aún así, lo aprovecharía mientras pudiera. «Entonces, ¿dónde está tu habitación?». «Subiendo estas escaleras». Era la habitación del primer hijo del señor. Sakura asintió un gesto en vano, en realidad, ya que estaba detrás de él. «¿Dónde voy a dormir?». «Eres un esclavo». «Y eres un idiota», ¿algo más que quieras agregar mientras decimos lo obvio?». Sasuke puso los ojos en blanco. «Eres un esclavo, más específicamente, eres mi esclavo. Dormirás en mi habitación como siempre lo has hecho». «Supongo que puedo vivir con eso». Sasuke abrió una puerta y entró, seguido por Sakura. Después de su espartana habitación en la base subterránea, ella quedó bastante sorprendida por la cantidad de muebles en esta habitación. Había una cama con 12 ricas cortinas de color púrpura, una cómoda y una cómoda con incrustaciones que parecían tallas de marfil, un estante para armas que ocupaba media pared, una mesita de noche hecha de una madera que no reconoció pero que ciertamente parecía caro, y una enorme ventana con vistas a los jardines, un gran asiento debajo de ella con mullidos cojines en cada extremo. Sakura silbó, impresionada. Se quitó las bolsas de los hombros y las dejó en el suelo, sacó las armas y las colocó en el estante automáticamente. Sus ojos devoraron cada centímetro de esta nueva área antes de mirar por la ventana mientras calculaba la ruta más rápida desde allí hasta la pared. Sasuke observó a Haru preparar sus armas, la mente del chico obviamente estaba en escapar una vez más. Estaba mirando por la ventana, sus ojos siguiendo lo que Sasuke supuso serían posibles rutas para salir de la aldea. Como si sintiera la mirada de Sasuke sobre él, Haru se giró, sus ojos oscurecidos por el pensamiento, el cerebro girando detrás de ellos como las ruedas bien engrasadas de un reloj. Y entonces, sin más, encajó en su lugar, como la última pieza de un rompecabezas. Sasuke sabía dónde había visto esos ojos antes. XXX, esa noche mientras Haru estaba arreglando sus mantas en el pequeño asiento de la ventana y dándole a Sasuke una vista perfecta de su rostro, Sasuke atacó con toda la letalidad y precisión de una cobra. ¿Estás relacionado con Haruno Sakura? El pánico desnudo cruzó por el rostro de Haru por un breve momento antes de ser sofocado. No porque Sasuke podía admitir que el chico era bueno. A menos que hubiera estado observando su rostro en el instante exacto en que hizo la pregunta, nunca habría adivinado a Haru ni habría conocido el nombre. Pero había estado observando el rostro de Haru y había visto el instante de pánico antes de que el chico lo sofocara. Entonces, parecía que Haru estaba relacionado con Sakura. Había estado bastante seguro de que el chico lo era. Después de todo, sus ojos verdes eran exactamente del mismo tono que los de Sakura, e incluso tenían la misma forma. Si bien puede que no haya mucho parecido familiar en el resto de su rostro, esos ojos dejaron claro su herencia. Si estaba relacionado con Sakura y cómo, no parecía un hermano, tal vez un primo. Pero aún así, ¿por qué nunca había visto a Haru antes? Si tuvieran la misma edad, deberían haber asistido a la academia al mismo tiempo. A menos que estuviera usando un jutsu de transformación para parecer mayor o más joven.
El corazón de Sakura latía tan fuerte que estaba segura de que Sasuke podía oírlo. ¿Qué había hecho ella? ¿Qué había dejado escapar? La sonrisa de Sasuke dejó en claro que sabía que ella había estado mintiendo cuando fingió no reconocer el nombre, ¿lo sabía? Se dijo a sí misma que debía calmarse. En este punto, parecía que no tenía más que sospechas. Y entrar en pánico no haría más que confirmar esas sospechas más rápido que cualquier otra cosa. Así que debería calmarse, actuar como si nada fuera de lo normal hubiera pasado y seguir haciendo su cama. Por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. Sakura notó el fino temblor de sus manos y se giró para ajustar una almohada para ocultarlo de Sasuke. Pero si descubría quién era ella realmente, ¿qué pasaría entonces? No pienses en eso. Se dijo a sí misma con firmeza. Tienes que calmarte, no alterarte más. Sasuke continuó mirándola, una sonrisa desconcertantemente satisfecha decorando su rostro, antes de que finalmente tomara su espada y saliera de la habitación, sin duda para entrenar. Dejando a Sakura dar un silencioso suspiro de alivio y concentrarse en estabilizar sus manos. XXX, cuando Sasuke regresó, la habitación estaba iluminada solo por la luz de la luna y Aro estaba profundamente dormido en el asiento de la ventana. Se acercó al chico, observando cualquier parpadeo, cualquier cambio en los colores, cualquier cosa que insinuara un jutsu de transformación. Pero no hubo nada. Si se estaba usando una transformación, Haru debía tener un control de chakra fenomenal para mantenerlo mientras dormía. Asumiendo que Haru fuera su verdadero nombre. Ahora que lo pensaba, parecía más bien una abreviación de Haruno, y no habría pasado por alto que el hombre de ojos verdes hubiera inventado un nombre falso. Lenta y silenciosamente, Sasuke formó los sellos para una técnica que Orochimaru le había enseñado, una técnica utilizada a menudo en Zaun para revelar espías. Interrumpió el chakra de los jutsus de transformación, ya sea que se usaran en objetos o personas, revelando lo que se estaba ocultando. Tocó con sus manos un mechón de cabello de Haru tan suavemente como pudo, tratando de no perturbar al chico dormido, el contacto físico desencadenó el inicio del jutsu. Y el tono castaño del cabello desapareció como pintura, la piel bronceada se aclaró, el rostro se suavizó y perdió sus rasgos afilados y angulosos. La nuez de Adán desapareció, la nariz se hizo más pequeña, el mentón menos prominente, las manos más finas, más delicadas. Sasuke miró fijamente a la persona que acababa de revelar, sintiendo como si acabara de ser golpeado por su propio Chidori. No era la prima de Sakura.